quinto día. Esta mañana, primero, la primera sesión, intervendrá Alejandro Sánchez de Rocal, graduado y máster en filosofía, con una intervención cuyo título es Interpretación crítica, creo, de las 4 familias literarias de la Sociedad de la Literatura de Jesús, maestro. Después de esta sesión retomaremos algunos temas, los que sean de ayer y otros, en la parte de las 11:30, y con eso hasta la tarde iremos concluyendo. En fin, Alejandro, muchas gracias por venir y cuando quieras. Bueno, esto sí. Pues, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este curso, al Ayuntamiento de Santo Domingo, a la Universidad de La Rioja y a la Fundación Gustavo Bueno, especialmente a Jesús por la invitación y a todos los asistentes. Como se habrá notado, como saben, esta es la última ponencia, al menos en lo que respecta a las sesiones de la mañana. Ya el curso va llegando a su final, pero a mí me toca hablar paradójicamente del principio, del inicio de la literatura. El plan de exposición es bastante modesto. Lo que pretendo hacer es presentar las líneas generales de lo que en la crítica de la razón literaria es el capítulo 3 del primer tomo, es decir, la genealogía de la literatura. Trataré también de ser breve, intentaré dejar como la mitad de la sesión para un debate, porque este es un tema que no ha aparecido a lo largo del curso más que de una manera implícita o con alguna mención en la sesión de debate. Entonces, bueno, tendría poco sentido que yo empezara justificando la importancia de este tema o la importancia que ocupa la genealogía de la literatura en el conjunto de la obra, porque la justificación de esto se verá en el desarrollo mismo de la exposición. Ahora bien, no obstante, creo que merece la pena hacer una mención a la escasez de estudios que existen sobre el origen de la literatura. En efecto, hay historias de la literatura, pero la mayoría de ellas dan por hecho el momento genealógico, o algunas, si se aventuran a dar alguna explicación, son de tipo social, histórico, pero suelen ser parciales. Otras, también tenemos casos extremos, ¿no? Como que se puede hablar de que la literatura nace porque hay un deseo trascendente de comunicación o porque los seres humanos necesitan comunicarse a través de un sentido estético. Y también hay explicaciones de tipo, yo creo que literario o alucinadas casi, como el ejemplo que muchos conocerán de Nabokov, en el curso sobre literatura, que decía esta famosa frase de: la literatura nace cuando un chico llega al valle de Neandertal y grita el lobo, pero no hay tal lobo. Pero claro, este tipo de... son ocurrencias, ¿no? Tienen un grado tal de abstracción que no se puede hacer nada, ni hay criterios, ni hay valores, etcétera. Entonces, para abordar la cuestión de la genealogía de la literatura, es importante tener en cuenta una serie de premisas que están presentes en la misma obra. La primera de ellas es la necesidad de un conocimiento interdisciplinario. Es decir, para estudiar el origen de la literatura, lo primero, y esto es obvio, hay que salir de la misma literatura. Pero también hay que salir, y no para quedarse en otra categoría, como puede ser la historia, como puede ser una explicación política, sociológica, sino que hay que ser capaces de coordinar todos estos saberes para dar cuenta de la totalidad del fenómeno. Básicamente es la idea de filosofía que se viene manejando. Por ello, no es de extrañar que la primera pregunta de una larga serie de cuestiones que se incluyen al comienzo de esta obra, como recordarán, es, cito textualmente: ¿qué ocurriría si rebasáramos la historia de la literatura, penetrando en los materiales literarios desde sus más genuinos orígenes, interrogándonos acerca de su primigenia concepción? Pues inmediatamente veremos lo que pasaría, ¿no? Este es el desarrollo de la genealogía. Pero ahora recordaré otra premisa, una segunda premisa,
que consiste en evitar lo que en ocasiones se ha llamado la trampa o la tentación filogenética, es decir, el plantear el origen, desarrollo y consolidación de la literatura desde una óptica simplemente de un progreso lineal, es decir, en el que se han sucedido diferentes estadios, diferentes momentos, en el que la literatura se ha ido sofisticando más y más progresivamente. Esta trampa es fácil incurrir en ella si tenemos en cuenta que toda genealogía de la literatura es ante todo un conocimiento de tipo retrospectivo. Es decir, es muy fácil elegir retrospectivamente las causas de todos estos hechos y ordenarlos de acuerdo a un desarrollo lineal. Y esto lo evita el materialismo filosófico como teoría de la literatura, desde el momento en que la explicación de la genealogía no es de tipo histórico, sino de tipo noseológico, es decir, implica a modos y tipos de conocimientos, como veremos más adelante. Esto no significa que diferentes familias literarias, de las que hablaré más tarde, se puedan identificar con algunos momentos históricos, pero no se reducen a ellos. A estas dos premisas, recuerdo por la interdisciplinariedad y la necesidad de una coordinación de saberes, para afrontar el estudio de la genealogía literaria debemos sumarle una tercera premisa que ya tiene carácter fundamental, que es de la que se sirve a modo de fundamento la genealogía de la literatura, es la idea de espacio antropológico. Me detendré algo más en esta cuestión, no sin antes advertir, pero esto yo creo que la mayoría lo sabemos, que cuando aquí no se va a tratar de hipostasiar algunos de los ejes de este espacio en perjuicio de los otros dos, porque van en la misma obra o en mi exposición va a ser inevitable centrarme en uno de los ejes para explicar un determinado momento del desarrollo, pero esto no significa que los otros dos no estén funcionando, sino que se va a poner el foco en uno de ellos. Según nos encontremos en una etapa u otra, uno cobrará mayor centralidad que los otros dos. Dicho de un modo resumido, la crítica de la razón literaria sostiene que, en primer lugar, la literatura nace en el eje angular, asociada a la idea de lo luminoso y a conocimientos prerracionales y acríticos, propios de las culturas no desarrolladas científicamente. El núcleo. En segundo lugar, el desarrollo de la literatura tiene lugar en el eje radial de los materiales literarios, cuando se sofistican los soportes de difusión y medios de comunicación literarios, el curso, por ejemplo. Por último, la literatura alcanza su máxima dimensión en el eje circular, donde encontramos, como saben, las relaciones entre seres humanos que ya están operando en cuanto a autores, lectores y traductores, ya sean estos editores, críticos, filólogos, instituciones académicas, el cuerpo. Se produce lo que Jesús llama el cierre circular de la literatura. Bien, poniendo el foco de atención en cada uno de estos ejes, me referiré al eje angular como lugar del nacimiento de la literatura. La literatura nace en un contexto protagonizado por saberes racionales y acríticos. Volveremos sobre esta cuestión al hablar de las 4 familias literarias, donde encontramos el mito, la magia, la religión y técnicas más bien rudimentarias o simples. Esto por sí mismo no es una cualidad positiva ni es un demérito, es una opción una constatación, digamos. Comenzamos con la distinción entre oralidad y escritura, mientras que la oralidad, con toda su contingencia y concreción, quedaría situada en lo que podemos llamar una época preliteraria, la escritura se iba asociada al surgimiento de la literatura en cuanto tal, y ello sobre todo porque la escritura no se reducirá a la fijación mediante representaciones gráficas y visuales de un discurso oral previo, aunque lo necesita, pero no se reduce solo a ello. La escritura no es la mera reproducción de un acto de habla originario que luego, al modo de una grabadora, sino que la expresión lingüística que se registra por la escritura está ya configurada de un modo que desecha cuestiones como el tono, la gesticulación, para articularse por sí misma, esto es, para hacerse legible. La literatura necesitará asociarse con la escritura para superar la contingencia y finitud del acto de habla, del individuo que lo emite y del momento en que esto sucede, mientras que en la cultura oral lo que no se recuerda queda perdido para siempre y su conservación queda ligada a la memoria de esos individuos,
o de una casta que conserve esos saberes, en la cultura escrita los documentos llegan para ocupar el papel mismo de la memoria. Ahora bien, el hecho de que algo esté escrito y sea leído no lo convierte en literatura, pero que en un determinado momento la oralidad quedase desplazada en favor de lo escrito tendría una gran importancia para el surgimiento de la literatura, desde el momento en que los soportes literarios son los mismos que se asocian a determinados campos y actividades que colaboraron en el desarrollo de la escritura, por ejemplo, la economía, el comercio o la medicina, tablillas, litografías, rollos de papel, papiros, etc. Por estas razones, se habla de que existen en la crítica de la razón literaria 4 vertientes o actividades operatorias que exigen el desarrollo de la escritura con la finalidad de objetivar determinados contenidos. La religión, encargada de elaborar textos sagrados; la poética, encargada de elaborar textos poéticos; la economía, encargada de la composición de documentos de tipo mercantil; y la política, encargada de la redacción de textos jurídicos. Esto por lo que respecta a las relaciones entre oralidad y escritura. Ahora, una vez ganado el terreno de la escritura, ya dejamos la oralidad, pasemos a ver qué relación hay entre escritura y literatura. Como se dice en la crítica de la razón literaria, lo sagrado era la placenta de la escritura, es decir, desde los orígenes de la escritura, esta ha estado asociada en muchas culturas a connotaciones de tipo sagrado. Por ejemplo, atribuyen la invención de la escritura a un dios, poderes divinos a las palabras o la función de un signo a una palabra divina inserto en un texto sagrado. En este tipo de interpretaciones sobre el origen de la escritura, el papel de la actividad humana queda reducido al de un mero transmisor. En la mitología y demás, el dios ofrece la capacidad de la escritura y los seres humanos la transmiten. También en estas culturas la escritura va asociada inmediatamente a lo mágico, como es el caso de los amuletos y los talismanes, por ejemplo, los cuales quedaban reforzados por la escritura en cuanto causa de la operatividad mágica de estos. En el caso límite, la escritura podía convertirse por sí misma en un instrumento luminoso, como era el caso de determinadas inscripciones. Como vemos, lo que tienen en común todas estas formas de entender la escritura es que la conciben como un agente operador asociado a fines mágicos o religiosos. Todas estas formas de conocimiento, propias de culturas bárbaras, como son la magia, el mito, la religión y la técnica, constituyen la génesis nuclear de la literatura. Ahora, lo que debemos considerar es una de las tesis fundamentales de la genealogía de la literatura, que consiste en afirmar que cuando la literatura incorpora formalmente las especies, los tipos constituyentes de lo sagrado, númenes, fetiches y santos, estos sufren un proceso de secularización que no se da en el acto mismo, sino que es histórico en el desarrollo mismo de la literatura, que culmina en la postulación de su imposibilidad operatoria fuera de esos mismos materiales. Para verificar esta tesis, aunque tendremos ocasión de señalarlo más tarde, nos valemos del modo evolucionista del espacio antropológico, en que encontramos, como saben, las religiones numinosas, mitológicas y teológicas. La interpretación de lo sagrado en el espacio antropológico, en resumen, puede ser la siguiente. Las religiones primarias o numinosas son propias de sociedades tribales o preestatales, donde se dan atribuciones religiosas a fenómenos atmosféricos y sobre todo a los animales vivos. De este modo, lo sagrado cristaliza en el eje angular, donde estos animales vivos, se podría identificar con el Paleolítico, todavía no han sido domesticados, no han sido sometidos a técnicas de control, etc. Y por ello mismo son fuente de temor para el hombre, por lo que se les otorga capacidades sobrenaturales dignas de los dioses. Esto, como saben, es el animal divino, se basa en ello. Las religiones secundarias o mitológicas surgen cuando los seres humanos son capaces de controlar y domesticar a los animales, y con ello pierden todo valor luminoso y pasa precisamente a los agentes operatorios implicados en esta dominación. Así se produce un traspaso de lo sagrado del eje angular al eje circular, donde determinados seres humanos resultan sacralizados y se les considera divinidades. Es el caso de las religiones politeístas, como el hinduismo, o de las mitológicas.
En paralelo a esta divinización de los atributos humanos se da el triunfo del fetichismo. Esto es, cualquier fenómeno natural u objeto es virtualmente capaz de recibir atributos sagrados. La naturaleza está llena de dioses, ¿no? Como leemos. En este momento, los númenes ya no están confinados en un determinado lugar, por ejemplo la cueva, sino que se les sitúa en un más allá trascendente. De este modo, los sujetos operatorios ya no pueden poseer el núcleo de la luminosidad y con ello entramos en las religiones terciarias o teológicas. En el caso de la religiosidad terciaria, asistimos a lo que Bueno denominó la rectificación o freno del delirio politeísta. Esto sucede cuando las sociedades, en su progreso en los ejes circulares y radiales, se ven obligadas a entrar por cuestiones comerciales, demográficas, con otras sociedades. Se dan entonces unos choques entre diferentes cosmovisiones, diferentes concepciones de la vida, diferentes categorías y diferentes y contrapuestas entre sí. En este choque, solo el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la filosofía pueden recomponer las diferencias de un modo eficaz. Estamos en el terreno de las religiones monoteístas que convierten a Dios en un numen trascendente y por lo mismo deja de tener relación alguna con sus criaturas. Ya salimos del eje angular y haré una breve mención al eje radial o la expansión tecnológica de la literatura. Si ponemos el foco de atención en las transformaciones que se producen en el eje radial, la literatura experimentará propiamente su desarrollo con el aprovechamiento de los descubrimientos e innovaciones que realizan las tecnologías y las ciencias. La escritura va adquiriendo un mayor grado de sofisticación, primero tras separarse de la oralidad y después al servirse de diferentes soportes de transmisión que amplifican el alcance de los materiales literarios, desde las litografías, los papiros, los códices, la imprenta, los medios digitales actuales, etc. Y también, y en cuanto al eje circular o a la implantación social o política de la literatura, centrados en este eje, vemos como su importancia cristaliza a la par que dos fenómenos. Por un lado, el abandono del eje angular o religioso, y cuando la literatura se alía con criterios y conocimientos afines a la ciencia y la filosofía. Por otro lado, su desarrollo en el eje radial hace indispensable la canalización de los materiales literarios a través de las tecnologías que ofrecen, y esto es lo importante, determinadas sociedades políticas, como pueden ser los estados modernos. Surgen así las literaturas nacionales con usos adjetivos, como la académica, la mercantil, por poner dos ejemplos, de modo que hay diferentes literaturas circunscritas a ámbitos de poder que se desenvuelven histórica y geográficamente y luchan a través de gremios e instituciones por imponer sus respectivas ideas de literatura en lo que se ha denominado por Jesús en la crítica una biocenosis en el interior de los estados o imperios. Cito textualmente: la literatura exige un mundo social y razonablemente compartido. La máxima expresión y expansión de los materiales literarios se alcanza de hecho en el cierre circular, en el eje circular o político de la sociedad humana. Una vez hecha la referencia al lugar de la literatura en los ejes del espacio antropológico, estamos en posición de exponer la última premisa, antes de hablar de las cuatro familias literarias. Como muchos sabrán, el fundamento de las familias literarias en la crítica no es, o mejor, no solo de tipo histórico, mucho menos de tipo cronológico, como si pudiéramos hablar de diferentes momentos que han ido superándose, aunque, como he dicho antes, a lo largo de la historia estas literaturas hayan coincidido en su génesis con determinados momentos históricos. El fundamento, más bien, es de tipo noseológico y consiste en la combinación de los tipos y modos de conocimiento literario en el caso de la crítica, pero combinación de los tipos y modos de conocimiento culturales que Gustavo Bueno expone en el manual de Simploqué. Esta clasificación materialista de los conocimientos, como muchos sabrán, consta de las siguientes líneas generales. Primero, los conocimientos naturales o culturales, sin dejar de tener en cuenta que la distinción entre naturaleza y cultura es ya en sí misma cultural y que son muy pocos los conocimientos que no
que no están mediados por la cultura, pero Gustavo Bueno hace referencia a los conocimientos naturales en sentido teológico, los llamados universales conductuales, como puede ser la sonrisa, el saludo y otro tipo de coordinaciones hereditarias. Pero lo que realmente nos interesa son los conocimientos culturales, y estos ya a su vez se dividen en dos grandes bloques que se corresponden con las culturas bárbaras y las culturas civilizadas. Las culturas bárbaras poseen unas formas específicas de conocimiento que son el mito, la magia, la religión y la técnica. El saber mitopoyético cristaliza en relatos que, y cito textualmente, explican el origen, organización y destino de la comunidad étnica y cultural, cuya identidad tratan de preservar, así como la totalidad de los fenómenos relevantes en la existencia cotidiana de la misma. De este modo, las narraciones míticas están destinadas a ser una recopilación de aquellos actos que, ya sea porque se promueven o se prohíben, permiten la adecuada cohesión del grupo y su permanencia y su supervivencia. En el caso del conocimiento mágico, que puede convivir con el mitológico, claro, lo relevante es que éste se deposita en una casta de sabios, como pueden ser los brujos o chamanes, de modo que su peculiar relación con la naturaleza y los animales les sitúa en una relación de dominio respecto de quienes no cuentan con tales conocimientos, ¿no? Una de las características de lo mágico, como luego de la pseudociencia, es que son conocimientos secretos y que dispone un determinado grupo. También sucede así con la literatura en el caso de las sociedades preestatales, donde la escritura y su interpretación queda reservada solo a unos pocos. Y por resumir, ya sé que estoy resumiendo demasiado estas cuestiones, la religión, donde la experiencia humana se subordina a un determinado referente con poderes luminosos, y la técnica, un conjunto de saberes que posibilitan, si no el dominio en un primer momento, sí la adaptación del ser humano a la naturaleza. La tipología del conocimiento en las sociedades, en las culturas civilizadas, sí se hace un poco más compleja y a su vez se divide en dos tipos, según sean críticos o acríticos. Los conocimientos acríticos son la ideología, la pseudociencia, la teología y la tecnología. Ellos proceden, a su vez, de una reorganización de los saberes previos propios de las culturas bárbaras. En el caso de la ideología, es un tipo de conocimiento que cristaliza tras la transformación del mito. Es decir, la definición sería muy parecida, pero en lugar de ser un relato de una dudosa coherencia interna, la ideología sería una representación organizada lógicamente y que expresa el modo como los hombres viven y entienden la realidad en que están insertos. Y ya no se trata de un solo mito que cohesione a una determinada sociedad, sino que las ideologías en las culturas civilizadas conviven unas con otras y se enfrentan unas entre otras y requieren capacidad de excluir a otras. Los dos rasgos que Gustavo Bueno identifica en las ideologías son el idealismo y el dogmatismo. La teología, como forma de conocimiento de las religiones terciarias, ya está entremezclada con la actividad filosófica y científica, pero se pone al servicio de las experiencias religiosas, de los intereses eclesiásticos y de diferentes fideísmos. La pseudociencia procede de la transformación de la magia. Las prácticas mágicas pasan a ser en las culturas civilizadas argumentos irracionales que se presentan como científicos, constituyendo un conjunto de creencias y prácticas que brujos, magos, parapsicólogos, etc., entre otros, guardan debidamente en secreto y con el que buscan ganarse, a veces por la vía del engaño, la fe de una determinada comunidad de creyentes. El último conocimiento acrítico, pero racional, procede de la conversión de las técnicas en tecnologías, las cuales ofrecen un control empírico, una cierta actividad artesanal, pero carecen del grado de generalidad y sistematicidad de las ciencias. Respecto a los conocimientos críticos de las culturas civilizadas son dos, la ciencia y la filosofía. La ciencia, por una parte, sería capaz de producir conocimientos sistemáticos, rigurosos y precisos, y cito textualmente en este manual de Simploqué,
La racionalidad científica que distingue el conocimiento científico del filosófico se caracteriza por el análisis, reducción o trituración de un determinado sector, campo o categoría de la realidad. Por otro lado, y junto a este conocimiento de tipo regional o sectorial, encontramos a la filosofía, la cual trabaja en cuanto a saber de segundo grado, con ideas, que se construyen a partir de las verdades categoriales ofrecidas por la ciencia. Bien, estas eran las premisas que son necesarias para poder explicar la organización de los saberes literarios en la genealogía de la literatura. Con esto ya nos queda el cuadro que vemos en la crítica de la razón literaria, que organiza saberes literarios, modos de conocimiento y tipos de conocimiento. Modos de conocimiento. Si es acrítico y prerracional, hablamos de literatura primitiva o dogmática. El mito, la magia, la religión y la técnica son los saberes. Si se combina acrítico y racional, hablamos de literatura programática o imperativa, donde el tipo de saberes son la ideología, las pseudociencias, la teología y la tecnología. Si combinamos el modo de conocimiento crítico y el tipo de conocimiento prerracional, estaremos ante la llamada literatura sofisticada o reconstructivista, que se caracteriza por el psicologismo, el sobrenaturalismo, el animismo y el reconstructivismo. Y si combinamos el modo de conocimiento crítico con el tipo de conocimiento racional, estaremos ante la literatura crítica o indicativa, caracterizada por la desmitificación, el racionalismo, la filosofía y la ciencia. Esto, que queda así de un modo esquemático y analítico, es lo que voy a desarrollar ahora, también con algunos ejemplos, yendo a materiales literarios. En primer lugar, la literatura primitiva o dogmática. Y digo en primer lugar, pero no es arbitrario el comienzo. Es decir, la literatura primitiva o dogmática, de acuerdo con esta organización de los modos y tipos de conocimientos, tiene que ser la primera. Y esto es así porque las demás, de alguno u otro modo, se pueden derivar de esta. Cuando vaya pasando a cada una de las familias literarias, lo veremos. La literatura primitiva o dogmática. En el caso de esta familia literaria, tanto los modos como los tipos de conocimiento son acríticos e irracionales, basados en el mito, la magia, la religión y la técnica. Esta familia literaria goza de una peculiaridad especial respecto de las demás, que ya salió en una ronda de preguntas. En sus orígenes es una literatura que no se concibe como tal. Solo con el paso del tiempo y con la implantación histórica de unas sociedades políticas de una racionalidad, vamos a decir, más potente, acompañada de métodos que ya son propiamente métodos auxiliares científicos, como pueden ser de carácter desmitificador, como puede ser la filología, por ejemplo, revisa estos materiales y les cancela su estatuto sagrado para considerarlos, ahora sí, literatura. Es un ejemplo de cómo el núcleo, en este caso de la literatura, puede disolverse cuando su cuerpo, a través de un determinado curso, niega aquello que estaba en el origen mismo de la literatura, es decir, lo sagrado, lo luminoso. Es obligada la referencia, como tantas veces ha hecho Jesús, a Baruch de Spinoza, en este caso, quien es el primero en estudiar la Biblia con las herramientas que le ofrece la filología, para concluir que el Antiguo y sobre todo el Antiguo Testamento era, después de un método comparativo y filológico, es un texto literario para generar orden y obediencia y para asegurar la cohesión, en este caso, del pueblo hebreo. Aquí funciona también la distinción esencial entre émic y étic. Desde un punto de vista émic, se habla de palabra de Dios, de sagradas escrituras, de unos cuerpos doctrinales que prescriben determinados modos de vida que una comunidad se considera como el pueblo elegido. Es, desde un punto de vista ético, situados en una sociedad política capaz de llevar a cabo una crítica filosófica de estos materiales cuando esta literatura se constituye como tal. Es el caso de obras como la Biblia, el Corán, y con algunas diferencias también las teogonías, como la de Hesíodo. Al surgir en el ámbito de las creencias metafísicas dentro del eje angular,
La relación que se da es la de una determinada sociedad humana con su respectivo Dios. La creación divina, una vez dispuesta, es constantemente perturbada por sus criaturas, de modo que se suceden una serie de actos de desobediencia y vuelta a la normalidad que tienen una finalidad ejemplarizante, con la que se busca perseguir la unidad del grupo frente a terceros. La fidelidad a la ley religiosa, en el caso del Antiguo Testamento a la ley mosaica, constituye el fundamento de este tipo de obras. Sin embargo, en este contexto de dogmatismo religioso, la obra en muchos casos supera sus propios límites y aquí ya empezamos a encontrar una cierta justificación para pasar a la siguiente familia. Al contener objetivados diferentes materiales que son de tipo más bien retórico o poético, como pueden ser, y cito textualmente, narraciones, leyendas, crónicas, liturgias sapienciales, relatos edificantes, poesía instructiva, etc., aunque siempre subordinados a la función religiosa, ahí ya encontramos un inicio de lo que luego serán materiales literarios propiamente dichos. Recuerdo que en alguna sesión de preguntas o debate salió la cuestión de qué hacemos con la Biblia, creo que fue Alejandro. Entonces luego podemos comentarlo de una forma más amplia. En cuanto a la literatura crítica o indicativa, lo primero, esta familia literaria se caracteriza por incluir conocimientos de tipos racionales y de modo críticos, basado en un conjunto de saberes, como sabemos, que son el racionalismo, la desmitificación, la ciencia y la filosofía. Ya, ahora que hemos presentado un par de familias, vamos a hacer notar lo que ya dije antes, que aunque solo adquirirá un sentido completo al final de la exposición, y es que estas familias, como se ve en la crítica, se van constituyendo de acuerdo con una secuencia. Insisto en que no hay arbitrariedad, por si ya está rondando la posibilidad de preguntar por qué son 4, no 5, 6, etc. Sino más bien una dependencia dialéctica entre ellas. Al final lo veremos, pero se ve más claro en el caso de las otras dos familias literarias. Pensemos en el caso de la literatura crítica indicativa, que también se aprecia esto. Tomando como base de la literatura primitiva, basada en saberes prerracionales y acríticos, los transforma radicalmente. Del mito pasamos a la desmitificación, de la magia al racionalismo, de la religión a la filosofía y de la técnica a la ciencia. También conviene recordar, llegados a este punto, que los materiales literarios no quedan agotados al incluirse en una familia u otra, sino que, aunque hay algunos que sí, pero los materiales las familias literarias se dan diaméricamente, es decir, se van dando por partes. En diferentes obras literarias podemos encontrar un fragmento, un intertexto, un capítulo que se pueda englobar en la llamada literatura primitiva o en la crítica o en la sofisticada, etc. Dicho esto, bueno, sí, eso es lo que comentaba. No existe una obra que se identifique con su respectiva familia literaria como si se diera en un estado puro. Más tarde lo volveré a mencionar. Jesús Maestro señala aquí que en esta familia, en la literatura crítica, lo que incluimos en sentido amplio es el canon literario europeo. Por ejemplo, ¿no?, como puede ser la Ilíada o Don Quijote. De ahí que se la pueda llamar literatura canónica. También, una de las principales características de esta familia literaria es que el eje circular o humano del espacio antropológico adquiere una centralidad radical, de modo que se habla ya de racionalismo antropológico, en lugar, por ejemplo, de racionalismo teológico o racionalismo mítico, que sí podría protagonizar algunas obras de la primitiva o dogmática. Ni los dioses, el eje angular, ni la naturaleza, el eje radial, adquieren protagonismo, sino los seres humanos. Estos materiales literarios, separados ya de la religión, como dice Jesús, apelan a una poética y a una política, esto es, a un conocimiento científico y crítico de los materiales literarios y a un sistema de relación de ideas relativa a la operatividad de la vida del individuo en el seno de la vida social de un Estado. Pues bien, pondremos un ejemplo por cada una de estas cosas, de una poética y de una literatura en relación a la poética y a la política. En el caso de la poética, la literatura crítica o indicativa surge con la obra de Homero.
Tomemos como referencia la Ilíada. En esta obra, salvo algunas excepciones, la presencia luminosa no reside en un más allá trascendente, en un Dios, sino en las obras de los hombres. Cualquier hombre, por el hecho de ser racional, obra sin necesidad de inspiración divina alguna. En este caso se ve muy bien, por ejemplo, como en el mismo texto de la Ilíada, se dice a la vez, esto se hizo por inspiración de Zeus o esto se hizo por inspiración de su naturaleza o porque fue un impulso de su voluntad. De ahí que Alfred Hoiberg haya dicho que las órdenes, a propósito de la Ilíada, las órdenes de los dioses no actúan de otro modo a como podrían actuar los hombres por sí mismos. Resulta significativo que encontremos de manera frecuente expresiones como él luchará cuando su ánimo se lo indique, el ánimo mandó a Sarpedón. Prácticamente toda la acción puede explicarse sin la intervención divina, porque incluso cuando ésta hace acto de presencia resulta más bien una alegoría de la naturaleza trágica de la vida humana misma que un designio divino de un Dios trascendente. Se da así un mecanismo similar, pero por analogía simplemente, no, lo otro tiene un determinado recorrido histórico a lo que desde el materialismo filosófico se denomina la inversión teológica, y que en la crítica de la razón literaria es un proceso de secularización que se da en los materiales literarios. Ya que los dioses son usados en la obra de Homero para hablar de acciones, obras y anhelos profundamente humanos. Por decirlo en términos hegelianos, que en este caso es bastante gráfico, se alcanza la unidad de la autoconciencia divina y humana, que en el caso de la literatura primitiva estaría escindida, ¿no?, entre el pueblo y Dios. No es de extrañar, por tanto, como se comenta en la crítica también, que a Platón le molestase el escaso pudor de los dioses homéricos en diferentes diálogos, ¿no?, que le reprocha que se mezclen con los asuntos humanos. Resulta significativo de este proceso de secularización que las virtudes de los protagonistas no son religiosas, como la obediencia a un Dios trascendente, sino antropológicas. La piedad, en el caso de Antígona, por ejemplo, que encarna un conflicto entre la moral y la ética, es decir, entre el eje circular, situado en el eje circular, el honor, como una virtud que exige el sacrificio del individuo por el bien colectivo. Por ello, en su análisis de la Ilíada, Jesús Maestro acierta al contraponer dos modelos de héroes, entre comillas, porque uno no lo sería, el Job del Antiguo Testamento y los personajes y los dioses de Homero, perdón. En este sentido, los dioses de Homero no guardan ninguna relación con el Dios del Viejo Testamento. Por ejemplo, estaba hablando de Job. En el caso de Job, el héroe de este relato sería un personaje sumiso, pasivo, obediente, etc. Y al contrario, en el caso de los personajes de Homero, siempre tienen una actitud insumisa, desafiante, rebelde. Quieren, de alguna manera, enfrentarse a un orden moral trascendente, superior, olímpico. Y es que tampoco los dioses de Homero guardan relación alguna con el Dios del Viejo Testamento o del Corán. El Dios del Viejo Testamento exige una asistencia operatoria para asegurar la posibilidad, por ejemplo, de una recompensa o un castigo trascendentes, entre otras cosas. Mientras que los dioses homéricos no conocen idea alguna de condena o salvación. Se entremezclan con los hombres, insisto, del mismo modo en que los misterios eleusinos, Demeter se transmite a los hombres en el grano o Dioniso en el vino, y acompañan a su voluntad. Creo que en esta frase de la crítica se ve muy bien esta diferencia, y es: los dioses homéricos, en suma, no se articulan en una teología, sino en una literatura. Su mitología es una poética. Si mostramos ya hemos mostrado un primer ejemplo de literatura crítica en relación a la poética, ahora haré mención a uno en relación a la política. Para ello citaré un caso paradigmático que todos conocemos y es el de Cervantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que una literatura crítica, esto es, que se sirve de saberes filosóficos,
sitúa de un determinado modo la idea de libertad en el espacio antropológico. Ni el eje angular o religioso, pero tampoco el radial o de la naturaleza, pueden ofrecer fundamentos para el surgimiento de una idea de libertad materialista, sino que ésta debe desarrollarse en el eje circular a través de la historia y la política, y mediante una razón antropológica. Ahora bien, esto no significa ni mucho menos que la libertad se pueda ejercitar de espalda a los otros dos ejes, sino que los hechos religiosos y los fenómenos naturales, en una razón antropológica, se van asimilando en mayor o menor medida y se van considerando desde el eje circular, ya sea como auténticas obras humanas o al menos como fenómenos que pueden controlarse con cierta eficacia. Pues bien, en la literatura cervantina se manifiesta de una manera muy clara esta prioridad del eje circular en perjuicio de los otros dos. Nos valdremos del ejemplo del milagro, aunque podrían darse muchos más, y en la obra, como saben, hay muchos más. El más significativo quizá a propósito de la numancia. Yo quiero insistir en esta idea de la reorganización de los materiales religiosos en el eje circular, y para ello lo haré reforzando una afinidad que ha afirmado Jesús en numerosas ocasiones entre Cervantes y Spinoza, centrándome concretamente en el milagro. Como es sabido, Jesús Maestro ha afirmado en numerosas ocasiones las afinidades entre Cervantes y Spinoza como autores capaces de triturar la teología en favor de un racionalismo antropológico y crítico. Esta cuestión, de un modo muy resumido, digamos, tanto la ontología de Spinoza como la literatura cervantina excluyen cualquier fenómeno asociado a realidades no operatorias, concretamente divinas. Spinoza, por resumir de una manera algo grosera una cuestión tan compleja, cifraría la génesis del milagro en una inadecuada comprensión de las causas y el orden de la naturaleza, así como en la contraposición que él considera falsa entre el orden divino y el orden de la naturaleza. Tratado Teológico Político, el capítulo 6, leo una cita breve. El vulgo llama milagros u obras de Dios a las obras insólitas de la naturaleza. Se gloría de ignorar las cosas naturales y solo quiere oír lo que ignora, por tanto, lo que más admira. Y subrayo lo de admira porque no tiene el significado de una mera contemplación pasiva, ni, como recordarán, el fenómeno de la admiración o del asombro en la ética tiene una función muy, muy concreta, que es la de identificar una cosa de manera singular, desconectada del orden de causas en que está inserta. De ahí que esté usando esta palabra, porque el mecanismo del milagro precisamente se basa en esta confusión. Ahora bien, el caso de Cervantes es exactamente igual, y lo voy a comentar a partir de unos ejemplos breves. Por ejemplo, Don Quijote, en segunda parte, capítulo 21, el episodio de la boda entre Camacho y Quiteria, cuando Basilio, que está enamorado de Quiteria, finge clavarse un cuchillo para que le concedan el último deseo, que es casarse con Quiteria. Cuando esto es concedido, se quita el cuchillo y no pasa nada. Entonces, alguien en la boda grita desde el público, y ya cito textualmente: milagro, milagro, y esto del Quijote, a lo que el mismo Basilio responde: no milagro, milagro, sino industria, industria. Industria en el sentido de maña, de artificio, de engaño. En lugar de buscar el engaño, el público queda estupefacto, admirado, asombrado, por decirlo en términos de la ética de Spinoza. Del mismo modo que en el Tratado Teológico Político, los ministros eclesiásticos se dedican exclusivamente al asombro de los fieles, pagando el precio de distorsionar la verdad. Otro ejemplo, en los trabajos de Persiles y Sigismunda se cuenta la historia de unos marineros que son rescatados después de haber sido dados por muertos. En la acción del capítulo, los personajes se enfrentan al mismo problema de esta historia, y un anciano dice: si aquí sucediese lo mismo, no se ha de tener por milagro, sino a misterio, que los milagros suceden fuera del orden de la naturaleza, y los misterios son aquellos que parecen milagros y no lo son.
sino cosas que acontecen pocas veces. Como vemos, Cervantes no dignifica el milagro, sino que lo naturaliza. Busca explicaciones racionales y desecha la posibilidad de una causa divina de los mismos. Y esto casi en un ambiente de contrarreforma, cuando por otra parte tenemos a un Calderón que está constantemente recurriendo, si no al milagro, a un Dios trascendente que hace acto de cena y demás, ¿no? Conviene recordarlo. También en Persiles, Auristela y Constanza, en un incendio, le están implorando a Dios, como una relación con el eje angular, que el fuego no llegue al templo. Es decir, le imploran a Dios que el fuego no llegue al templo y que tampoco les afecte. Le imploran a Dios, es decir, se presupone la operatividad del milagro, en este caso gracias a la intervención divina, pero inmediatamente después, en el texto, leemos: el templo no ardió, no por milagro, sino porque las puertas eran de hierro y poco fue el fuego que se le aplicó. Es decir, la extrañeza causada por un hecho asombroso, ¿no?, que ellas le atribuyen al milagro, se deshace con una adecuada investigación de las causas, en este caso naturales. Digamos que Cervantes ha traspasado una explicación que podría haber dado perfectamente en el eje angular al eje radial, ¿no? Ha sido una cuestión del material de la puerta y de la poca intensidad de este fuego. En el retablo de las maravillas, como ustedes saben, la historia solo puede ser vista por cristianos viejos, y el gobernador dice en un determinado momento: milagroso caso este, así veo yo a Sansón ahora como el gran turco, pues en verdad me tengo por legítimo y cristiano viejo. Y como todos sabemos, de milagro nada, es un engaño, es una ilusión. Esto por mostrar algunos ejemplos. A continuación paso a la literatura programática o imperativa. Se basa en un racionalismo acrítico y se combinan tipos de conocimiento racional y modos de conocimiento acrítico. Es importante entender su conexión con la familia literaria que explicamos anteriormente. Podríamos decir de algún modo que el carácter de esta literatura, en su génesis al menos, es parasitario, en la medida en que requiere de los saberes propios de sociedades políticas avanzadas, pero adulterados, es decir, neutralizando el momento crítico. Una cita textual de la crítica de la razón literaria: los ejemplos de literatura programática o imperativa son innumerables, pero sin duda los más expresivos y normativos son aquellos en los que la literatura se reduce a ser un soporte o plataforma de contenidos referenciales que se sirven de ella para la particular promoción de intereses personales o gremiales. Nos encontramos en este caso con una literatura de tipo adjetiva, que es una denominación que ha salido a lo largo del curso. Feminismos, indigenismos, confesiones religiosas, literaturas al servicio de una determinada ideología, son algunos de estos ejemplos. De nuevo insisto en que este tipo de contenidos se dan diaméricamente, donde puntualmente en algunas obras literarias se expresan programas al servicio de un determinado grupo social o ideología, suele ser lo más común, pero también metaméricamente, si el total de la obra constituye un ideario o manifiesto, como es el caso de la poesía social de Gabriel Celaya, de algunos poemas, o el manifiesto futurista de Marinetti. Los saberes racionales y acríticos implicados en esta familia literaria: la ideología, la pseudociencia, la teología y la tecnología. Estos saberes comprometen a la literatura con... Este tipo de saberes tienen una difícil inclusión en los materiales estéticos, de modo que pueden ser fácilmente identificados al analizar estas obras como un injerto, como una prótesis cuya identificación y separación en el análisis puede producirse tras una lectura crítica. Normalmente no se ve muy bien cómo se traba orgánicamente la literatura programática o imperativa dentro de algunas obras y demás. Puede verse muy claro cuál es el programa. Un ejemplo que me ayudará a mencionar estas cuestiones, haciendo mención
a algo que ha aparecido a lo largo de la semana, y es la idea de, primero, de literatura servil, que se ha empleado alguna que otra vez, y la idea de que pueda haber una finalidad más allá de la estructura interna de la propia obra. Ayer, por ejemplo, Ramón Rubinat, cuando hacía referencia a ese texto de la influencia de Dickens en la burguesía, estaba hablando de la influencia que puede tener un material literario más allá de su propia estructura. Yo mencionaré la novela de Gorky, La madre. Como saben, tras el fracaso de la Revolución de 1905, tras el Domingo Sangriento, era un momento especialmente delicado para la clase obrera en Rusia, y Gorky escribe esta novela precisamente después de estos acontecimientos, entre 1906 y 1907. Escribe esta novela que resulta, en términos de sociología del conocimiento literario, realmente crucial para el posterior desarrollo de la Revolución, al menos en lo que respecta al compromiso entre obreros y a la conciencia de clase. Es la primera novela cuyos protagonistas son revolucionarios, que además buscan el triunfo del socialismo, y ayudó bastante a comprender el carácter caduco del régimen zarista, así como la falsedad de sus justificaciones morales y políticas. Como digo, las ideas socialistas objetivadas en este material literario sirvieron de un impulso para reforzar la conciencia de clase, y entonces podemos hablar de una cierta finalidad que no necesariamente tiene que coincidir siempre con la propia finalidad que le imprime el autor, en este caso sí, y que excede la estructura interna de la obra para operar unos determinados efectos en la realidad. Como sabrán, en Rusia la obra de Marx, o principalmente El Capital, y esto lo contaba Gramsci en un artículo, la revolución contra el capital. El Capital era un libro que leían los burgueses en Rusia para regodearse de que la revolución no iba a llegar, ¿no? Y ahora llegará la etapa burguesa y demás. Y sin embargo, esta obra literaria sí fue mucho más eficaz desde un punto de vista de consolidación de conciencia de clase y demás. Y en cuanto a la literatura servil, por ejemplo, en este caso no se podría hablar de literatura servil, a mi juicio, pero sí quedaría incluido como un tipo de literatura programática. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a una preceptiva. Por ejemplo, el realismo socialista no era todavía una preceptiva implantada políticamente, estamos en el zarismo, sino que de hecho contribuye a generar este estilo. Entonces, por comentar algo para el posterior debate. Por último, la literatura sofisticada o reconstructivista combina de una forma estética y artificiosa contenidos pseudo-irracionales, no irracionales, y ahora veremos por qué, con saberes críticos. Es una literatura esteticista que asume el racionalismo crítico, pero lo reconstruye de una manera habitualmente lúdica o formalista, sin renunciar a la crítica a determinadas formas de vida, instituciones, etc. Se da el oxímoron según el cual los contenidos irracionales se formalizan de una manera crítica. El literato, en estos casos, reconstruye y sofistifica formas de conocimiento propias de las sociedades bárbaras, el animismo, el sobrenaturalismo, etc., con la ayuda, paradójicamente, de la razón crítica. Es lo que Jesús Maestro ha llamado un irracionalismo de diseño en muchas ocasiones. No es casualidad que ocupe esta familia el último lugar en la exposición de la genealogía de la literatura, porque requiere, por un lado, de una literatura crítica y a su vez de los conocimientos propios de la literatura primitiva o dogmática. En la siguiente cita de la crítica se aprecia muy bien este paso de tipos y modos de conocimientos. De este modo se explica que el mito, la magia, la religión y la técnica, tras haber conocido el impacto de los conocimientos críticos, respectivamente se desmitifique, se racionalice, se enfrente a la filosofía y se desarrolle en paralelo a la ciencia, que al contacto con un idealismo acrítico se convierta el mito en ideología, la magia dé lugar a pseudociencias, la religión se articule en una teología y la técnica alcance una expansión tecnológica. Pues
pondré dos ejemplos de materiales literarios de esta tensión permanente entre el racionalismo de diseño, o pseudo-racionalismo, y la crítica propia de las literaturas sofisticadas. En el primer caso, yo voy a traer el ejemplo de Juan Benet. En la narrativa de este escritor, ingeniero, como saben, se habla de región, que es un país que se parece sospechosamente a España, un país imaginario, que cuenta con una cosmogonía propia, pero desde una perspectiva crítica, que incide en la desmitificación y el escepticismo, que es lo que a continuación vamos a ver. Cito un fragmento de Volverás a región, y es el siguiente. Para llegar a región hay que atravesar un elevado desierto y el viajero en un momento u otro conocerá el desaliento al sentir que cada paso hacia adelante no hace sino alejarlo un poco más de aquellas desconocidas montañas. Y un día tendrá que abandonar el propósito y demorar aquella remota decisión de escalar su cima más alta, o bien, tranquilo, sin desesperación, invadido de una suerte de indiferencia que no deja lugar a los reproches, dejará transcurrir su último atardecer, tumbado en la arena de cara al crepúsculo, contemplando cómo, en el cielo desnudo, esos hermosos, extraños y negros pájaros que han de acabar con él evolucionan en altos círculos. Vemos aquí como hay una concepción animista de la naturaleza. Se habla en concreto del paisaje, ¿no?, de región, como una fuerza que conspira contra el excursionista, hasta el punto de ponerle obstáculos, ¿no? Le va alejando del camino, confundiéndolo y desesperándolo. En contraposición, por ejemplo, a la idea de la naturaleza de Virgilio, esta es una naturaleza hostil. Es importante ver cómo se sirve de una inspiración que podría ser de tipo mitológico o de las culturas bárbaras, pero se reconstruye en un contexto crítico, y el adjetivo crítico lo vamos a ver ahora ahora mismo. Es importante recordar que Benet se inspira en la obra de La rama dorada de James Fraser para concebir Mantua. Mantua es una especie de bosque imaginario que está custodiado por un pastor llamado Numa. En la linde del bosque de Mantua hay, y cito literalmente, un alambre de espino que interrumpe la marcha de la razón. Y esto no es casualidad, por lo que está advirtiendo es que para entrar al bosque de Mantua, en cuanto lugar mitológico, un auténtico laberinto, debe suspenderse el uso de conocimientos racionales. Lo más significativo de esta reconstrucción sofisticada del mito se halla en la narración Numa, una leyenda, donde el lector descubre que si alguien consiguiera acabar con este guarda, con este pastor, no sería para liberar a los aldeanos de aquel que los tiene atemorizados, sino para convertirse de nuevo en el guardián del bosque. De este modo, veamos cómo Benet está neutralizando el mito de Teseo y el Minotauro. Está cancelando la función ejemplar, porque no hay una victoria del héroe. De hecho, el héroe se convierte en su enemigo y acaba con cualquier posibilidad de una enseñanza positiva para la comunidad, que es la verdadera esencia del mito. La sofisticación, aparte de que el héroe nunca consigue su objetivo, es que a la vez el mismo héroe de la fábula sería el propio Numa, el encargado de defender el laberinto. Entonces se ve muy bien cómo se parte de un saber mítico, pero se reconstruye de acuerdo a herramientas críticas, racionales. Se sofistica el mito y con eso, en este caso al menos, se está disolviendo algunos de sus componentes fundamentales. Entonces ya pasa a ser otra cosa, se reconstruye. El segundo caso es de Vicente Huidobro, que es un autor que está presente en la crítica de la razón literaria, pero yo voy a hablar del prefacio de Altazor. Aquí se ve muy bien la conjugación entre un racionalismo de diseño, donde están presentes el animismo, el sobrenaturalismo, etc., y la crítica. No lo leo entero, ni mucho menos, sino que he cogido algunos fragmentos. Empieza: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo: si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es?
Entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso, como un ombligo. Por ejemplo, se está partiendo de un saber de tipo teológico, religioso, se está haciendo mención a un Dios, a un Creador, pero se está hablando de Él como un simple hueco en el vacío, como hermoso, como un ombligo. Como el caso de Dios está azul, ¿no? Se está eliminando el contenido teológico, dogmático de esa idea y se sofistica en una cuestión lúdica, literaria en este caso. Y ahora se ve casi más claro. Dice, encuentro a la Virgen sentada en una rosa y me dice, mira mis manos, son transparentes como las bombillas eléctricas. Y después, la vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Se van mezclando como frases de consideración de tipo crítico. Vamos cayendo y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan después. Luego se encuentra con un mago y dice, mago, he ahí tu paracaídas, que una palabra tuya puede convertir en un parasubidas maravilloso, como el relámpago que quisiera cegar al Creador. Una mención directa a los saberes mágicos y además con capacidad de cegar al Creador. Se podría seguir analizando el poema entero en estos términos, ¿no? de reconstrucción de saberes bárbaros, de acuerdo con una razón crítica, pero para mostrar este ejemplo. Entonces, una vez expuesto las 4 familias, esto es todo lo que quería decir, y a partir de ahora pues entramos a lo interesante. Sí. Bueno, no, te tenemos que felicitar porque tu exposición ha sido muy clara de un apartado importante de este libro del que nos estamos ocupando en este curso, ¿no? Y yo he anotado con paciencia las cosas que has ido diciendo que salen de este libro y alguna vez se las he planteado a Jesús cuando nos visita en Oviedo, pero como aquí pues tenemos la oportunidad, pues eso de... Vamos a ver, la primera observación o comentario que se me ocurre para a ver si tú lo tienes a bien, la referencia al famoso manual Simploqué. Vamos a ver, lo siguiente, en un teatro crítico no recuerdo exactamente el año, hicimos, cuando se pasaron la obra de don Gustavo a internet, El sentido de la vida, lo he recordado inmediatamente, y entonces pues como he sabido, en ese manual podríamos decir que la responsabilidad directa de don Gustavo es el último capítulo de ese manual, que es El sentido de la vida, y luego la parte gnoseológica, etcétera, pues está de mano de otras personas, ¿verdad? Pues recuerdo que don Gustavo, que estaba en ese teatro crítico, y yo también estuve allí presente, pues llegó a decir que de aquel manual pues no tenía que quedar nada, o casi nada, es decir, la demolición total de ese manual, hasta el punto de que llegamos a utilizar una metáfora arquitectónica, ¿verdad? De eso solo queda la fachada, es decir, el título, ¿verdad?, por así decirlo. Con lo cual, pues claro, si tú fundamentas gran parte de lo que va a venir después en ese material, pues habría que decir la doctrina filosófica de don Gustavo no se agota en los textos nucleares, y este es uno, que él mismo se encargó de decir que había que demoler, claro, Y vamos a ir directamente al grano para que veas dos ejemplos bien claros, ¿no? El primero es la concepción que aparece aquí de la tecnología, porque es bien sabido que en su teoría del cierre categorial, en el tomo 5, en el glosario, pues lo que viene a decir es que
entre tecnología y ciencia hay una relación tan estrecha que la misma racionalidad científica está en la tecnología y en la ciencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en un caso estamos en el plano del ejercicio y en otro en el plano de la representación. Luego entonces lo que se vierta ahí sobre tecnología, pues eso hay que, a mi juicio, vamos, hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, ¿no? Completamente. El otro asunto que hay que revisar también, a mi juicio, claro, naturalmente, es la concepción del mito. Es decir, tenemos otro material, ¿no? que además lo traje yo ayer aquí, y que es las diferencias que ofrece don Gustavo con respecto a Eugenio Trías a propósito del mito. Y esto nos lleva, pues naturalmente, a que el mito, pues tiene naturalmente otro, en principio está dotado de racionalidad por ser por supuesto, ¿no? Y que además, pues le rebate a Eugenio Trías que pues eso, pues el mito tiene componentes racionales de tal manera que muchos de sus elementos pues son preconceptos, y claro, y evidentemente a partir de aquí, y además que termina recordando a Aristóteles, que nos remite al mito. El que se admira de los mitos es un verdadero filósofo, ¿verdad? Luego, el mito hay que tratarlo con una cierta diferencia, y no es un término unívoco, sino que hay diferentes tipos de mitos, y hay mitos pues luminosos, mitos oscuros, y esta es la diferencia. Y entonces, pues, no es que haya que titularlos, es que hay mitos luminosos que dan paso a conceptos, ¿no? Y esto, pues, a mi juicio, bueno, esto es otra de las cuestiones que le lleva precisamente a don Gustavo a objetarle a Eugenio Trías, que es con respecto a la teología, esto es, a la ontoteología. Es que eso no es despreciable, es decir, que se puede recuperar, y se puede transformar, y entonces eso es ontología, ¿verdad? Y entonces hay metafísica que no es despreciable en absoluto y que se puede transformar. Esta es la cuestión. Y luego, desde esto que tú has indicado como una especie de programa de la trituración de la teología, pues no, es decir, que desde un punto de vista del materialismo filosófico lo que cabe es la inversión, que no es lo mismo que trituración. Claro, esta es la cuestión que bueno, pues esto por un lado, ¿verdad? Luego, por otro lado, claro, cuando has hablado de las religiones monoteístas, también nos lo has presentado de forma unívoca. Y claro, la enorme con una nota que es común, y es que los dioses se olvidan de los hombres. Claro, eso podría ocurrir con el islamismo, con el judaísmo, pero con el catolicismo no. Es decir, porque la esencia de la religión católica es precisamente la encarnación. Y esto, pues eso ya es otra cosa completamente diferente, y eso hay que tratarlo de esta manera. Luego a mí me parece que estas dicotomías que han aparecido aquí, pues están fundadas en usos unívocos de todos estos términos, que habría que revisar para que la cosa fuera... Y después tampoco me ha parecido oportuno el concepto de interdisciplinariedad, como porque no es que sea interno, no es que sea una especie de justaposición de las disciplinas, que las ideas surgen de la confrontación entre ellas. Esta es la cuestión, Es decir, que no es que haya una especie de unidad de disciplinas para hablar de este asunto, sino que lo que hay que buscar son las confrontaciones y a ver qué tipo de confrontaciones son las realmente adecuadas. Bueno, y luego ya finalmente la última observación en cuanto te has referido a la literatura servil frente a la literatura sustantiva. Bueno, claro, tal y como lo entendemos, ¿verdad? Pues tú te has referido a una literatura servil al servicio de una ideología, es decir, lo que podríamos llamar una literatura elitista, que vale para un grupo, que puede servir para la clase obrera o demás. Pero, sin embargo, arrancaste, me parece que te referiste al Nabucco de Verdi, ¿no? Creo, al principio, ¿no? No, al principio al Nabucco. Bueno, yo entonces entendí. Bueno, pues entonces nada, retiro. Yo entendí Nabucco
y entonces dije, bueno, voy a hacerle una... Pero bueno, entonces, lo que te he dicho, entonces retiro lo de la comparación que iba a hacer con la música, porque si no es el Nabucco de Verdi, pues entonces nada. Muy bien, gracias, pero bueno, de todas maneras hay que felicitarte, Muchas gracias a ustedes por estas observaciones. Primero por la referencia a la historia, a la escritura del manual sin bloqueo. Yo esto lo desconocía. De todos modos, a partir de eso, lo que interesaría poner el foco es en los resultados, creo yo. Es decir, los resultados a partir de lo que hay contenido en ese manual son satisfactorios o tienen cierta potencia para analizar materiales literarios. Que cada uno lo compruebe, ¿no? Pero, no, porque ha sido rectificado de alguna manera, claro. No, pero la crítica la escribe Jesús. Quiero decir, que no se parte de... No es que sea un texto de Gustavo Bueno, ni... Quiero decir, entiendo que sea un texto nuclear, entiendo que eso haya sido revisado, pero la confrontación, la verdad, estará en los resultados. Es decir, si a partir de otro tipo de distinción y modos de conocimiento se puede hacer una crítica de la literatura similar o igualmente potente, entonces sí habrá que conceder... No, lo que yo he propuesto es la revisión. Sí. Teniendo en cuenta este asunto, claro, sí. Es un preámbulo, un preámbulo básico, y es decir, que lo que yo te he sugerido es la necesidad de la revisión, precisamente porque esos materiales de los que partes, o esos fundamentos o esos soportes, pues ya no sería materialismo, es decir, ya no estaría inserto en lo que yo llamo el cuerpo doctrinal del materialismo filosófico. Esta es la cuestión, Y es cierto, sí, eso es cierto. Luego, en la distinción entre tecnología y ciencia, que ambas comparten la misma racionalidad y que se podría contemplar desde la perspectiva de la representación y del ejercicio, sí, estoy de acuerdo, desde luego. Yo creo que en la crítica de la razón literaria no se sostiene una idea de ciencia que se dé al margen de las tecnologías ni de su ejercicio. Yo creo que de vez en cuando se están tomando como distinciones orgánicas lo que en esa obra son distinciones metodológicas. Pero lo vinculáis a la técnica y no aparece ahí el vínculo con la ciencia. Esa es la cuestión, En el paso de una familia a otra, sí. De todos modos, la tecnología aparece en las de tipo sofisticado. Pero no, y tienes razón también. Claro que el mito tiene componentes racionales, sin ninguna duda. Yo creo que es una premisa básica también de lo que he estado explicando. Y bueno, coincido, y si se ha entendido otra cosa ha sido error mío, pero creo que el mito tiene ya un núcleo... Bueno, es que racional es todo de lo que estaba hablando, ¿no? Pero a diferentes escalas. Y también sobre el tema de esta idea de que se están dando ciertos conceptos de un modo sustantivado, hipostasiado, que tiene su razón de ser, Esa lectura yo la entiendo, a propósito de que se hable constantemente pues, de una razón con R mayúscula, pero vamos a comprobarlo en el ejercicio. Es decir, luego esto se da de una manera unívoca en el ejercicio, en la crítica, y no. Luego se habla de un racionalismo antropológico, se habla de un racionalismo teológico, se habla de una racionalidad de diferentes tipos. Entonces yo creo que ahí se corrige. En todo caso, si es que hay algo que corregir, porque lo que se está haciendo es, partiendo de eso, ejercitar algo que en la crítica, en la filosofía de la literatura, no se da de una manera unívoca, o al menos a mí me lo parece, cuando descienda los materiales literarios. Sobre el término inversión teológica, lo he usado y muchos de ustedes sabrán que no está en la crítica de la razón literaria. No porque pensara que iban a hacer alguna mención, de hecho me ha alegrado porque se ve que sí, yo creo que lo he mencionado tal cual, ¿no? He mencionado se produce algo análogo a lo que se llama inversión teológica. No he querido decir se produce una inversión teológica porque entonces la objeción podría ser, pero es que la inversión teológica se circunscribe al ámbito de la economía cuando se secularizan las categorías de Leibniz, etcétera.
Y sobre que la esencia de la religión católica es la encarnación y no se la puede meter en el mismo grupo que el Corán o que el Viejo Testamento, también totalmente cierto, y yo remitiría otra vez al ejercicio, a la filosofía de la literatura. Es decir, cuando se interpretan unos materiales literarios de Calderón de la Barca, de Cervantes, etcétera, al analizar ese Dios se está usando una idea unívoca de Dios que podría valer también para el Dios del Viejo Testamento. Yo creo que no. Y ahí ya se añaden distinciones que afectan a la antropología filosófica católica, por ejemplo. Entonces vuelvo a remitir al ejercicio de la crítica ante todo. Y nada más, ¿no? Creo que la literatura servil y sustantiva al final no... Como era por lo de Nabucco, ¿no? Sí, no ha quedado... Sí, buenos días. Bueno, ante todo, felicitarte porque tu exposición ha sido muy clara y además es que ha sido muy fiel a la doctrina de la que parte, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, más que una objeción, pues si se quiere entender así, yo no lo entendería como objeciones, aunque bueno, depende, claro, por el ejercicio mismo, pero más matizaciones, ¿vale? De acuerdo. Entonces, la primera sería abundar en Simploqué. Ya ha dicho algunas cosas Tomás, pero yo quería abundar en Simploqué porque la concepción que se ejerció desde la mesa de los mitos, me parece que parte del primer tema de Simploqué, donde aparece un cuadro sinóptico, donde clasifica los saberes. Y entonces aparece como saberes irracionales y aparecen mitológicos. Y eso está completamente desfasado. Incluso cuando se escribió estaba quizás completamente desfasado a tenor del ejercicio de la mitología que ha hecho Gustavo Bueno. Y atención, si aquí tanto Tomás como otra serie de interlocutores nombramos a Gustavo Bueno, no es porque estemos empleando el argumento de autoridad, sino porque estamos empleando, diríamos, nuestro reconocimiento a Gustavo Bueno, pero a sus operaciones. Entonces, que no se entienda que estamos diciendo es que Gustavo Bueno como si fuese una autoridad. Yo quiero que se entienda así, es mi reconocimiento a Gustavo Bueno en la... Sí, mi reconocimiento, sí, perdón, el reconocimiento a Gustavo Bueno en la medida en que yo reconozco la racionalidad y la fuerza de las operaciones que él ha hecho. Y entonces a lo que nos remitimos con estar constantemente diciendo es que don Gustavo Bueno decía, lo que estamos diciendo es las operaciones que ejercía Gustavo Bueno tienen una racionalidad y una potencia en la medida en que movían una cantidad de materiales, ¿no? Bien, creo que esta explicación, bueno, merece la pena hacerla no por nosotros, que lo sabemos, sino por quien pueda ver el vídeo. Entonces, claro, aquí me remito al mito de la cultura y a la distinción que todos conocemos entre mitos oscurantistas y mitos luminosos. Eso ya ha desbordado completamente lo que se dice en Simploqué en torno a los mitos. Bien. Otra idea que se ejerce en Simploqué, pero que ya también está ejercida en lo que se dijo desde la mesa, es la idea de crítica. Claro, la idea de crítica se sustancializa en cuanto se dice conocimientos críticos o saberes críticos y saberes acríticos, porque todos los saberes son críticos. En todo caso, la idea de crítica es una idea que nos remite o nos reenvía a contextos operatorios siempre. Y porque se dice de muchas maneras. Y para tener en cuenta esta idea hay que, como hizo Gustavo Bueno a propósito de Gracián, hay que ver el terminus a quo y el terminus a quem de la crítica, es decir, de quién parte la crítica y a dónde va la crítica, y los materiales de la crítica. Es decir, si la crítica se hace con palabras o escritos, y si la crítica se hace contra palabras y escritos, o si la crítica se hace con acciones y cosas contra palabras y escritos, de tal manera que la combinación de terminus a quo, terminus ad quem, palabras escritos
cosas, acciones u objetos, nos da lugar a 4 modulaciones de la crítica. La primera modulación es la crítica dialógica, porque se hace de textos y palabras a textos y palabras. Es la crítica que, por ejemplo, para poner un ejemplo canónico de crítica, ha hecho ayer Carlos Madrid, con palabras y textos, a palabras y textos, a la teoría literaria de Jesús Maestro. Es una crítica dialógica. La segunda modulación de crítica es la crítica logoterápica. Por poner un ejemplo, es la que le hace Sancho y la sobrina a Don Quijote. Con palabras le quieren convencer de que los molinos no son gigantes. Es una crítica logoterapia, la del psicólogo. La del psicólogo que dice Robert Musil en El hombre sin atributos. Pues esa es la crítica logoterápica. El segundo tipo de crítica es la crítica translógica, porque se hace con cosas hacia palabras o escritos. Es la crítica, por ejemplo, que se hace en el escrutinio de la biblioteca, se queman los libros. La crítica que en las ceremonias de los nazis hacían con la juventud, tirando los libros de Thomas Mann al fuego. Esa es una crítica translógica. Y luego está la crítica ontológica, que es la que se hace con cosas a cosas. Por ejemplo, la guerra es uno de los ejemplos más evidentes de crítica. Se hace con cosas a cosas directamente. Y es la crítica que, por ejemplo, el mismo Don Quijote hacía con su espada al teatro, a los teatreros, o la liberación de los galeotes. Es una crítica ontológica. Bien, como nos remite a un contexto operatorio, esta crítica de objetos sobre objetos la encontramos ya en el hombre prehistórico. Es la crítica que con un canto rodado hace sobre otro canto rodado, obteniendo un chopper, un chopping tool, un bifaz, una redera, porque elimina, criba. Y es la misma crítica que Imo, el resus que lanza arena mezclada con semillas al mar, obtiene cuando las semillas se quedan en la superficie del agua y la arena pesada baja abajo. Se hace con cosas sobre cosas, se hace utilizando el agua. Es una operación etológica. Cuando esta operación etológica, por un proceso de metábasis, se supera el género, entonces ya tenemos la crítica racional humana, pero la crítica raciomorfa del resus es una crítica. Entonces esto ya nos pide que nos olvidemos de hablar de crítica y acrítica, sino como de racional y irracional, sino de diferentes, ayer se dijo aquí, racionalidades y de diferentes críticas. Un cristiano es crítico con un musulmán y un católico puede ser crítico con un musulmán. Y Cervantes no tiene necesidad de ser ateo para ser crítico. Puede hacer una crítica desde el catolicismo perfectamente, desde el operacionalismo católico. Bien, esto. Y otra cosa es, también ya hay que volver a regresar a Simploqué y el esquema del cuadro sinóptico de Simploqué de los conocimientos críticos y acríticos, porque ya sabemos que no podemos hablar de esto. Y entonces estoy hablando, déjame acabar. Sí, y entonces los conocimientos, las pseudociencias, claro, aquí las pseudociencias que parten de la magia, yo tampoco lo veo así. Has nombrado a Fraser y la rama dorada. En la rama dorada Fraser habla de la magia, nos dice que hay 2 tipos de magia según 2 principios. El principio de lo semejante produce lo semejante y el principio de lo que estuvo en contacto. A la primera la llama homeopática y a la segunda simpatética o simpática. Bien, pero, y aunque esto es cierto y la cosa es muy complicada, yo creo que lo mejor para hablar de cada una de las pseudociencias es ir a las mismas ciencias. Y entonces, para la astrología, ir a la astronomía, aunque la astronomía de Alelo la vemos desde ahora. Para la cartomancia, ir a la escritura y a las técnicas de la escritura. Para la psicología, para la parapsicología, ir a la psicología, mezcladas con muchas más cosas, por supuesto, pero viendo cómo se recortan a partir de las categorías. Y porque si no, desde las pseudociencias, si regresamos a la magia, a ver cómo volvemos de la magia a la pseudociencia si no concebimos las ciencias existentes como término medio. Esa sería la siguiente cuestión. Y bueno, tengo alguna cosa más, pero
no son objeciones, simplemente son puntualizaciones respecto a los conceptos que se ejercen, que se están trabajando. Y no digo más. Sí, no, muchas gracias por la intervención, que a mí me parece muy pertinente. Y, por ejemplo, la idea de que en Mito de la Cultura se habla de mitos oscurantistas o luminosos, pues sí, desde luego, puede tener mucho potencial a la hora del análisis. Y de nuevo remito a comprobar si esto está en ejercicio o no de algún modo, pero no tampoco puede ser una objeción a su intervención. Y en cuanto que la crítica se dice de muchas maneras, sí. Y los diferentes contextos operatorios, de texto a texto, de operaciones, de la referencia que toda crítica es un cribar, un eliminar, y que por lo tanto todo saber es crítico. Sí, pero a mí totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero lo que me preocupa es si realmente estamos reduciendo la cuestión, que quizá me equivoque, posiblemente, a una cuestión nominal o no. No. Porque cuando desde aquí se dice, por ejemplo, acrítico o irracional y luego se corrige y se dice racionalidad a otra escala, yo me pregunto, ¿realmente no estamos hablando de lo mismo? Vale. Primero, muchas gracias por tu... ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por tu intervención, Alejandro. Lo primero que quería hacer referencia también un poco esta dialéctica que estamos teniendo estos días entre la práctica, ¿no? El ejercicio de la crítica de la razón literaria y su teoría, su pulimiento, ¿no? Aquellas objeciones que han sido hechas. Por eso quiero resaltar lo que dijo ayer Carlos Madrid, que creo que es muy importante, el hecho de que esto es una bomba que esto es una bomba para la universidad. Hay que concebir que la universidad en el campo de literaturas está enferma, y esto es un medicamento en potencia que es de primer uso. Ello no implica que no haya que pulir, y esto hay que reconocerlo. Esto está en ejercicio y es muy útil, pero evidentemente hay que hacer objeciones, con lo cual es muy pertinente esto que estamos haciendo aquí. Luego un comentario que se me venía a la cabeza cuando estabas hablando de volver a esa región, que hay un pasaje en el que se habla de la formación de región en términos orogénicos, ¿no? Y todo el vocabulario y todo el léxico remite a un vocabulario bélico en el que en ningún momento se hace referencia a la alegoría de la guerra civil, pero que está presentísimo y es precioso. Y luego, dos cuestiones. Una que es más de carácter técnico que otra cosa, referente a algo que ya he visto en los textos de Maestro, que es referente a la distinción entre la operatoriedad absoluta del Dios del Viejo Testamento respecto a de alguna forma, distancia entre los dioses homéricos en las obras de la Odisea y la Ilíada. Yo me preguntaba hasta qué punto, por ejemplo, en la Ilíada, esa operatoriedad evidentemente es de menor escala, pero hasta qué punto podría ser neutralizada, porque, por ejemplo, en la muerte de Patroclo, pues es un dios, no recuerdo si es Apolo, creo que es Apolo, el que le despoja de sus vestimentas para dejarlo desnudo y que Héctor lo mate. Al principio de la Ilíada es Apolo el que envía toda la peste para los aqueos y que desencadena la acción. El final de toda la acción, es decir, que Héctor vaya a morir a manos de Aquiles, todo el fatum, etc., está determinado en una operatoriedad presentísima de los dioses. Entonces, es más aclarar un poquito esta distinción, cómo podemos considerarlo, etc. Y luego, algo que sí que me interesa mucho es respecto a, digámoslo así, una serie de autores vertebradores de la tradición literaria inglesa. ¿Cómo podríamos clasificarlos en términos de que yo he visto que Jesús los clasifica, voy a citarlos, sobre todo serían, partiendo de Shakespeare, pues una serie de místicos,
una serie de místicos y relativistas, como serían, por ejemplo, Shakespeare, Blake, Shelley, y después partiendo a la literatura inglesa en Estados Unidos, Whitman y Ginsberg, que pueden ser considerados todos como místicos, y que son considerados en la crítica de la razón literaria, si me equivoco, corregidme, como literatura sofisticada o reconstructivista. Esto, evidentemente, es una reconstrucción. No voy a entrar en la distinción de irracional o una racionalidad diferente o unos criterios diferentes, creo que menos potentes que unos materialistas a la hora de enfrentarse a las realidades a que se están refiriendo, pero que hay una línea vertebradora en este sentido, y es sofisticada, es una reconstrucción. En muchos casos utilizan esta plataforma reconstructiva para hacer una crítica. Blake, por ejemplo, pues hace una crítica a toda la tradición católica, pues enorme, en nombre de la libertad humana, siendo esta libertad humana evidentemente metafísica. Whitman no es tanto una crítica como una reclamación de la democracia en nombre de, podríamos hablar incluso de los valores más positivos venidos de la Revolución Francesa, etc. Ginsberg hace una crítica a la hipocresía, podría decirse así, de finales de principios de los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Pero sin embargo, al tratarse de una misma línea vertebradora, en tanto que parten de una concepción del ser humano idealista, en tanto que protestante, de una relación con una divinidad personal, psicologista, subjetivista, yo me pregunto hasta qué punto también podría ser considerado en esencia como literatura programático-imperativa, y si no es así, cómo se van entrecruzando ambas familias, porque hay elementos tanto de unas como de otras. Esto es, gracias. Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la operatoriedad absoluta del Dios del Antiguo Testamento en relación a la de los dioses homéricos, la cuestión merece hilar mucho más fino que lo que yo he resumido. Pero, por ejemplo, a propósito del episodio de la muerte de Patroclo o de otros, yo me preguntaría, si esas acciones las realizaran seres humanos, la acción tendría una coherencia, la acción sería posible, del relato me refiero. Es decir, los dioses hacen algo distinto de lo que se le puede atribuir a las obras humanas, simplificando mucho, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento esta distinción está completamente clara, ¿no? Yo creo que en la Ilíada, por decirlo de este modo, los dioses concurren, pero no ordenan, no... Por decir algo así rápido, pero claro, merecería profundizar mucho más. Y luego, por la nómina de autores que han salido, tipo Whitman, Ginsberg, el mismo Blake, etcétera, yo creo que aquí es muy útil, que lo conoces, la distinción entre la idea de que las familias se dan diaméricamente en las obras literarias, y eso nos permite identificar pues diversos linajes dentro de un mismo material literario. Yo estoy de acuerdo en que diferentes partes de la obra de Whitman, por ejemplo, deberían considerarse una literatura programática, sin perjuicio de que se elimine la otra por unos determinados valores de tipo ético, no necesariamente, también políticos. Lo mismo de Ginsberg, que se ve incluso más claro en cuanto se ha hecho una reconstrucción para asociarlo a un determinado grupo frente a otro y demás. Nada. Buenos días, sí, agradecerte en principio la labor de síntesis que has hecho y el esfuerzo por intentar articular bastantes elementos de la artillería filosófica del materialismo filosófico, sobre todo la teoría del espacio antropológico, pero sobre todo incidir por vía del ejemplo en algo que ya expuso Tomás y aquí mi buen amigo Marcelino, que es la necesidad de articular diaméricamente, de una manera mucho más fina, las relaciones entre oralidad, mitos y escritura. Y voy a poner un ejemplo que yo mismo trabajé cuando tuve que estudiar las condiciones de oralidad
la génesis de ciertos guiones en Hollywood, que son estructuras textuales, narrativas, que además muchos de ellos se plegan perfectamente a la estructura clásica del mitos aristotélico, y que después son desbordadas en la metábasis fílmica misma, cuando el director pues dice esto sí, esto no, rompo esto, aquí reconstruyo esto, aquí esta actor no me vale, meto esta otra escena, para construir después lo que ya es el relato fílmico, incluso en el montaje, si siguiéramos las viejas tesis de la escuela del realismo socialista de Einstein, ¿no? Un ejemplo concreto, mira, el concepto de mito, y eso es muy importante decirlo, y en ese sentido claro que después Bueno trituró totalmente lo explicado en el ejemplo que lo de ejemplo que yo lo uso mucho en el aula, o sea, que tiene un sentido didáctico en aquel momento, sobre todo en el año 87, donde lo que se pretendía en aquel momento era romper, pues eso, también con la posmodernidad y con la tradición franquista, que era muy rígida, pero ciertamente a partir de los prólogos que Bueno puso al mito de la cultura y sobre todo al mito de la izquierda, el concepto de mito es un concepto ya crítico, que además va ligado al concepto de ideología, si no, no se entiende. El concepto de mito va ligado al concepto de ideología y también al de nematología. Y eso precisamente hace que en estas jornadas también veamos la virtualidad de la oposición y complementación entre la noetología y la nosiología. Y voy a poner una serie de ejemplos. En la Ilíada, de entrada sabemos que la Ilíada y la Odisea son dos recopilaciones de la palabra rapsoda, que son los cantos, dos recopilaciones que no pueden estar hechas por la misma persona, y si lo están sería partiendo de contextos culturales muy distintos. Tradicionalmente se aceptaba la teoría de las tres funciones de Georges Dumézil. Siempre se decía, por lo menos así nos lo explicaba mi buen amigo Santiago González Escudero, que en paz descanse, pues la Ilíada hace referencia a la preeminencia de la función guerrera, de la función gobernante. Hay un momento de la Ilíada donde se dice que un solo hombre gobierne, si no, no se pueden ganar las batallas, hay incluso una apología de la monarquía. Pero en la Ilíada, por ejemplo, se ven refluencias claras de la religión primaria, porque la propia estructura de la oralidad en hexámetros, piénsase que el epos mítico estaba pensado para ser cantado, no contado, y que esa memoria, esa música que aprende a escribir, como lo recuerda Eric Havelock, siguiendo las tesis de Milman Parry, suponía que había que recordar, eso se quiera memoria histórica, claramente, pero historia con minúsculas, había que recordar lo que se cantaba en función del grado de implicación escénica que tuvieran esos aldeanos por los que iba viajando Laredo, a esas aldeas a las que llegaba, para dar cohesión a la unidad cultural de las diferentes gens o tribus. Entonces, ¿qué sucede? Que se utilizaban símiles. Los símiles sacados, por ejemplo, de la religión primaria son muy grandes en la Ilíada. Es decir, los aqueos atacaban como 100.000 leones enfurecidos, y eso por razones, digamos hoy día, M2 y escénicas. O sea, un campesino que vive en una isla alejada del Egeo, que evidentemente nunca ha visto una batalla, pero que sí sabe lo que es un león, porque en esa época todavía había leones en el Mediterráneo, pues evidentemente puede entender cuál es la ferocidad de un grupo de hombres atacando si asocia eso a la ferocidad de un león atacando a un rebaño de cabras o un rebaño de vacas. O sea, que hay una serie de símiles que son ya racionales por la propia virtualidad expositiva, y en la medida en que la oralidad es el caldo de cultivo donde todavía están mezclados, antes de las metábasis, todos los saberes. Otro ejemplo claro, en el canto segundo de la Ilíada se nos hace una descripción de cómo se construye un barco. Es decir, que hay ahí un saber técnico. Y de hecho, viceversa, en la Odisea, muchos suelen decir que la Odisea es una manera, si lo viéramos desde la relación estrictamente técnica, de contarnos cuáles son los viajes comerciales y las rutas comerciales que hay en ese momento en el Mediterráneo. Y otro ejemplo de la virtualidad filosófica, incluso a mala leche, antes incluso de la teoría de las paradojas en Zenón, la tenemos cuando Odiseo, teóricamente es el mismo Ulises de la primera parte, o sea, de la Ilíada, pero suponiendo que la Ilíada sea narrativamente anterior, puesto que la Odisea narra el periplo, nunca mejor dicho, que es el concepto que se usa, el viaje, el intento de volver a Ítaca por Ulises y sus compañeros, cuando llega a la isla de los Cíclopes. Tú fíjate que ahí tenemos una estructura a la vez circular, propia del eje circular, pero ligada al eje radial, porque los cíclopes se pueden ver como elementos del eje radial, pero sobre todo como elementos del eje angular. Y ahí el narrador necesita utilizar unas estructuras lingüísticas que implican una operatoriedad lógica que después ya está, por ejemplo, en Zenón, en las paradojas del mundo, cuando él dice, yo la única manera de que salgamos de esta cueva es engañando, pero un engaño que ya no es ficticio, ¿no? Sino que implica un logos, con lo cual la relación entre mito y logos es una relación diamérica por intercalación,
Tu discurso parecía demasiado rígido en el sentido, demasiado metamérico. ¿Por qué razón? Porque Ulises, además de utilizar el vino para emborracharlo y quemarle su ojo, dice, yo me llamo nadie. Cuando el cíclope empieza a dar voces y otros cíclopes de islas aledañas lo oyen, el que dice, ¿quién te ha herido? Polifemo, ¿quién te ha herido? Me ha herido nadie. Nadie como concepto genérico, nadie como nombre propio, sintagmático asociado al nombre de una persona. Es decir, que esa relación entre oralidad y racionalidad es muchísimo más compleja, y por eso Bueno se fue superando a sí mismo durante años en el curso de su propia obra, de lo que tú lo has presentado. Yo comprendo que has hecho un esfuerzo, y de hecho esto lo estudia muy bien un colega nuestro, que en paz descanse también, Mariano Arias Páramo, cuando él estudia la génesis de la propia palabra Dios en los diferentes, en ese tránsito de la escritura cuneiforme pictográfica cuneiforme en los sumerios hasta llegar a la escritura fonética en los diferentes dialectos del mundo griego, ese tránsito que va de las religiones primarias a las secundarias y después de las secundarias a lo que será ya la crítica platónica, que es la que prepara también con mucha anticipación lo que después será las religiones terciarias. Es decir, que eso hay que articularlo de otra manera como lo has articulado, es que yo te lo digo como consejo en la línea de lo que te ha comentado Marcelino y sobre todo Tomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención y por todo lo que se ha añadido, que en primer lugar se ha dicho que el concepto de mito va ligado al de ideología, sí, totalmente, sí, de hecho esto lo he intentado expresar, pues, quizá si no lo he hecho muy bien, fallo mío, pero sí, esto se asume completamente, ¿no? Sí, recuerdo haberlo dicho. Y claro, en la génesis y estructura y composición de la Ilíada, sí, claro que intervienen fragmentos de culturas posteriores a la griega y fábulas y diferentes saberes que nos remitiría a las religiones primarias. Eso está perfectamente estudiado y gracias por mencionarlo. Y los diferentes ejemplos que se han sacado de la Ilíada. Y en cuanto al consejo, a la objeción mayor de la distinción entre mito y razón, pues otra vez vuelve a ser un error mío si en la exposición no ha quedado lo suficientemente claro qué tipo de trabazón dialéctica hay entre mito y razón. Si han quedado como dos conceptos relativamente contrapuestos y distintos, pues, pero no, quiero decir que no, en la crítica no es así, porque, que ahora tampoco. Estaba antes. Buenos días, Alejandro. Es una intervención muy breve. Es insistir un poco en lo que ha comentado el compañero hace poco. Es, bueno, pues hacerles constar que a pesar de que el trabajo de Jesús Maestro, pues evidentemente está en un momento inicial, necesita precisiones y correcciones constantes, ahora mismo, en el estado en el que está de desarrollo... Bueno, espera, déjame terminar. Bueno, aunque necesite Jesús, aunque necesite precisiones, y ahora a lo que yo voy, y aunque necesite, desde mi punto de vista, por el mundo en el que yo me muevo, yo soy profesional de las artes plásticas, y necesite hacer ese trasvase al ámbito de las artes plásticas, lo que quiero enunciar aquí es que tal y como está ahora mismo, ya es perfectamente eficaz para desarticular discursos como, por ejemplo, el de Santiago Sierra en Arco 2018 y el de otros artistas muy valiosos del arte contemporáneo español que, sin embargo, pues caen en discursos negrolegendarios como, bueno, pues el caso de un artista absolutamente casi inapelable en otros sentidos, pero que en este pues recae en un discurso negrolegendario, en una instalación
en Ostende, en Bélgica, en otoño del año pasado. Entonces, tal y como está ahora, ya es profundamente operativo y muy bien recibido. Y es un poco el comentario que quería hacer, que no se nos olvide que ya funciona como un arma política y como una bomba dentro de los departamentos de estética, de las filosofías de las facultades de filosofía y de los departamentos de estética de Bellas Artes de España. Y bueno, y ya está. Lo demás lo voy a dejar para la zona de debate. Gracias. Bueno, hay dos palabras pedidas, con ellas concluiremos. Como seguramente Jesús tengo que decir, os expondré después cómo organizaremos la sesión de debate para que quepa todo. Casi. Pues tiene la palabra José Chu. No sé si... No. Muy bien, te felicito, Alejandro. Y a ver, yo quería comentar, bueno, continuando con lo que decía nuestra amiga ahora, yo entiendo la potencia y la efectividad que tiene ya la obra de Jesús. Lo que pasa es que ahora estamos en un foro que tiene una particularidad diferente, que como ya le hemos dicho, no hace falta repetirlo, por eso estamos discutiendo. Igual, seguro que en otros foros no hay una discusión como esta, pero eso lo sabemos ya todos, o sea que para qué abundar. Has utilizado el término precisión. Yo creo que es mejor clarificación. En parte los que han hablado antes que cogiera el micrófono, creo que sin utilizar esa palabra es lo que han tratado de decir, además de lo que han dicho, ¿no? Pero está ahí implícito, y estaba implícito en el final de lo que ayer discutíamos, cuando se terminó la ponencia de Ramón. Se quedó el debate ahí cortado y estábamos tratando de esto mismo, ¿no? Por eso voy a retomarlo, ¿no? Vamos a ver. Ayer hablamos, lo que se trataba de clarificar, bueno, empezamos a clarificar la cuestión de las ficciones, la ficción, porque era en lo que había, una de las cuestiones más importantes en las que había incidido Ramón. El término que también se había utilizado para ficción es fantasma, ¿sí? Podemos decir que es la traducción del griego fantasma. Y yo comenté que según cómo se utiliza el término fantasma, pues como pasaba ahora con los mitos, que según cómo se diga un mito por Alejandro, pues igual emborronamos más la cosa que la aclaramos, Y por eso yo creo que es lo que le pedía también Marcelino y Tomás, ¿no? Aclaración, clarificar, porque si no clarificamos entonces no sabemos dónde estamos. El término fantasma, dije ayer, me parece recordar que estaba llevando a confrontar dos posturas dentro de la teología, ¿no? Y solo a partir de un pequeño fragmento de una frase de Aristóteles, que es esta concreto, la recordé después de hablar. Utrum intellectus posit actu intelligere per species intelligibiles quas penes se habet non convertendo se ad fantasmata, que te digo por si acaso no lo habéis pillado, El entendimiento puede entender realmente a través de las especies inteligibles que están en su poder sin recurrir a ficciones. Aquí está el término, las ficciones. Bien, esta falta de claridad en el término ficciones ha montado un follón de 1000 pares de narices en el siglo XX en el seno de la teología, de la filosofía tomista. Pues son dos tomistas, uno frente a otro. Lo que le pedí ayer a Ramón es que clarificara también, lo que pasa que tendría que haber seguido el diálogo, se lo pido y te lo pido a ti también, que se clarifique lo que es la ficción, porque bueno, ya nos ha dejado, como comenté ayer en el texto, sobre todo de Televisión, Apariencia y Verdad, una clasificación de las ficciones. Hay apariencias, ¿no? Lo que aparece, las ficciones aparecen ficciones veraces y falaces, y esto es lo que es importante aclarar a la hora de hacer una crítica literaria también, y esas apariencias expresan mitos, porque las suelen expresar, están implícitos mitos luminosos y borrosos. Bueno, pues eso ya sabes que está para es que estamos en lo mismo, vale.
Vale. Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería volver a plantear, que era lo que hace falta es clarificar, y es lo que le estamos solicitando a Alejandro. Le estoy solicitando, quiero decir. Lo dejamos, ¿no? No, bueno, vamos a ver. Porque no no sé sé si si... quieres contestar. Había una palabra pedida de Julián. Sí, pero como explica... No, lo dejamos. En cualquier caso, creo que todo el mundo tiene que preparar a sus armas. Sí.